Estamos cansados de la cuarentena, preocupados por la situación económica, ansiosos por la extensión de los cambios de hábitos e inquietos por la incertidumbre acerca de cómo seguirá la historia. Se pueden sumar otros estados de ánimos y dudas sobre lo que nos está pasando. Ahora bien, no hay encuesta nacional, cualquiera sea la dimensión de la empresa que realiza el relevamiento y del modo que la realiza, que no muestre que una amplia mayoría de la población acompaña la política sanitaria e incluso de protección social y económica del gobierno nacional. Es obvio que el respaldo no es el mismo que al comienzo de la crisis del coronavirus, pero se mantiene en niveles muy elevados, del 65 al 70% de aprobación global del gobierno. Se abren varios frentes de análisis a partir de la descripción de este escenario general respecto a la situación socioemocional y la cuestión política. En esta ocasión voy a detenerme en el vínculo medios de comunicación y formación de opinión pública. A esta altura es indudable la capacidad de la televisión, radio, diarios y portales de influir en la sociedad para la construcción de sentidos. Si bien los medios van orientando cómo interpretar diariamente los diferentes fenómenos sociales, económicos y políticos, también es cierto que no son determinantes. ¿Qué quiero decir con esta definición que puede parecer contradictoria? Que los medios van definiendo estados de ánimo cada día, con la selección de las noticias y de ese modo con la bajada de línea editorial, en la que tienen un rol relevante sus periodistas estrellas. Son una pieza clave del clima social diario, pero en determinados momentos críticos, por ejemplo, en una pandemia, o fundamentales en decisiones políticas sobre el futuro, por ejemplo, en elecciones, en esos determinados momentos, gran parte de la sociedad tiene una autonomía que no pareciera que tuviera en el día a día. Me explico un poco más. En general, cada día la mayoría de la población es hablada por los medios. O sea, muchos repiten lo que escuchan en las radios, en la televisión o leen en diarios y portales. Repiten sin más, porque le asignan valor de verdad a lo que difunden medios y periodistas. Ahora dudan un poquitito en relación a años pasados, pero la mayoría sigue siendo hablada por los medios. Sin embargo, cuando la cuestión no es el debate diario, existe cierta autonomía de pensamiento que puede tener que ver con el miedo y el criterio propio en relación a la cuarentena, o con convicciones políticas propias o con realidades económicas personales que no pueden ser engañadas por voceros del poder, por ejemplo, en relación al voto en las elecciones. Esta dinámica compleja y que en algunos momentos puede parecer contradictoria, se puede observar cómo se ha desplegado en esta semana. El Grupo Clarín, con su amplia red de diarios, canales de televisión y radio, seguidos por La Nación, Grupo América e Infobae, lo que implica casi del 80 al 90% del sistema mediático y de audiencia del país, mantiene una persistente campaña anti-cuarentena. Como lo escribí en Página 2 y estoy insistiendo desde hace varias semanas en Cheque en Blanco, los líderes de la campaña anti-cuarentena, medios dominantes, periodistas pavos reales y políticos de la oposición, son tan irresponsables socialmente como mezquinos en términos políticos e ignorantes de la cuestión económica. Sin embargo, pese a todo ese dispositivo, el respaldo a la cuarentena, o sea, a cuidarse para cuidar al otro, es ampliamente mayoritaria en la sociedad. Obvio que se reclaman flexibilidad, pero una flexibilidad prudente, y si no se puede, que haya información de cómo cuidarnos. Existe el aguanta la cuarentena, porque más allá del análisis vulgar que todos los días entregan los programas de entretenimiento periodístico, las frías cifras de contagio y muertes, y la comparación con otros países, por caso,
solamente para América Latina, lo que pasa en Brasil, Chile, Ecuador y Perú es dramático. Digo que esa comparación con otros países de esas frías cifras de contagios y muertes son tan contundentes que son bienvenida la oportuna estrategia sanitaria elegida por el gobierno de Alberto Fernández, que las mentiras y las confusiones quedan neutralizadas. Esta es la conclusión de todas las encuestas que se han realizado hasta el momento. Para retomar uno de los puntos mencionados al comienzo, esa respuesta social frente a la cuarentena también se observó en la última elección presidencial. Toda esa inmensa red de medios de comunicación, del dispositivo de la confusión y de la mentira, estuvo al servicio del macrismo para que ganara las elecciones. Pero la alianza política que incluía al demonizado kirchnerismo y a Cristina Fernández de Kirchner ganó las elecciones en primera vuelta por amplio margen de votos sobre la fuerza de derecha de Juntos por el Cambio. Incluso ahora que se sigue manifestando la obsesión patológica sobre todo lo que hace o deja de hacer Cristina Fernández de Kirchner, ese sistema mediático que alimenta la angustia y el odio puede estar contento con que construye la agenda diaria, pero hasta ahora ha demostrado ineficiencia en la capacidad de romper las firmes defensas políticas y sociales que tiene una parte importante de la sociedad. Defensas que implican celebrar la vida y no convocar a la muerte. Defensas que significan pensar en el otro y no abrazarse al individualismo egoísta. Defensas que se traducen en cuidarse para cuidarnos. Defensas que apuestan a la construcción colectiva y solidaria de un país con desarrollo nacional e inclusión social. En definitiva, defensas que suponen convocarnos con nuestro consejo de cada sábado. No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano.